Bueno, hoy estamos con Paula Raskin, que es especialista en programas de educación en UNESCO. Estamos en la sede principal de UNESCO en París y vamos a conversar un poco con Paula Raskin sobre las perspectivas de educación en América Latina. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, estamos aquí precisamente para saber un poco tu perspectiva sobre la educación en América Latina. Bueno, la educación, digamos, la región es bastante heterogénea, pero en términos generales podemos decir que comparado con otras regiones del mundo, en algunos aspectos la región se encuentra bastante bien y en otros aspectos comparte las mismas problemáticas que el resto del mundo, pero incluso dichas problemáticas podemos decir que son un poco más serias en nuestra región. Por ejemplo, en los aspectos en que la región está bastante bien mundialmente, tienen que ver con aspectos de acceso al sistema educativo, sobre todo al nivel primario. Digamos, la mayoría, hoy por hoy la mayoría de los niños en edad escolar están en la escuela. Si bien hay variaciones en los distintos países en cuanto a los niños fuera de la escuela, los porcentajes de acceso son bastante altos, varía mucho de los países, obviamente los países más pobres tienen menores tasas de acceso, pero siguen siendo altas a nivel mundial, comparado sobre todo con otras regiones donde están más atrasadas. De todas maneras, esto no quita, como ya dije, que haya disparidades al interior del país, donde, sobre todo en relación con niveles de pobreza o con grupos étnicos, donde las tasas de acceso son en promedio más bajas que el promedio del país, pero en general la región está bastante bien. Los problemas principales, yo creo que la región son el problema de la calidad. Una cosa es acceder a la escuela y otra cosa es lo que se está aprendiendo en la escuela. Y este problema es un problema que he compartido con muchos otros países, donde por ejemplo en Estados Unidos los niveles promedios de calidad dejan bastante que desear. Lo que pasa es que para nuestra región los niveles de aprendizaje son más bajos que los niveles de aprendizaje a los que acceden los niños en países desarrollados. Para darte una idea sin números, así a grandes rasgos, el promedio de aprendizaje de un niño de 15 años, por ejemplo, a nivel promedio, se encuentran los niveles de aprendizaje más bajos al que acceden los niños en países desarrollados. Esto es nuevamente compartido. Hoy por hoy la mayoría de los países tienen esta preocupación, pero en América Latina estamos un poquitín más atrasados en cuanto a los niveles de aprendizaje. ¿Y esto es en cuanto a programas? ¿Esto es evaluando los programas de educación, los currículos, o estamos hablando de resultados de pruebas internacionales que miden el desempeño? Sí, no, estamos hablando de las pocas pruebas, de las pruebas internacionales donde es posible comparar el nivel de aprendizaje a nivel mundial. Que es verdad, por ejemplo las pruebas PISA son pruebas para niños de 15 años. Es verdad que no todos los países de la región participan en estas pruebas, pero los pocos que participan tienden a encontrarse en el nivel más bajo de aprendizaje. Luego hay otras pruebas a nivel mundial también, que en general, sí, en general la región se encuentra, cuando uno se compara con países como Finlandia, Singapur, Corea, los niveles de aprendizaje son más bajos. En cuanto a programas y el currículum, la verdad es que no hay maneras, no es muy posible comparar o evaluar a nivel mundial el estado del currículum de una región, porque el currículum es algo que se desarrolla socialmente en cada país o políticamente. No hay estudios que permitan comparar el currículum. Sí hay, por ejemplo, estudios que comparan la cantidad de horas a las que accede un niño o la que va a la escuela. En ese sentido, algunos países, no te puedo decir con exactitud cuáles, pero la cantidad de horas en el aula eran más bajas para nuestra región que para otros países donde los niños están más horas en la escuela. Y todos estos avances que has comentado de acceso,
no tanto de calidad, pero por lo menos de acceso a educación primaria en la región latinoamericana, según tu perspectiva, son de qué etapa y a causa de qué? Bueno, el acceso a nivel primario, la región ha tenido avances ya en los 1900, digamos. La región había avanzado bastante bien. Y esto tiene que ver, creo yo, con políticas de una universalización de la escuela primaria, en general la región, bueno, varía mucho según los países, pero los niveles de pobreza no eran tan altos como los que se han visto desde los 80 a los 90. Entonces, las tasas de acceso habían aumentado ya en esa época. Pero en algunos países más alejados, como por ejemplo Guatemala, Nicaragua, ha habido gran incremento en el acceso desde el 2000. Pero obviamente cuando uno se acerca ya a muy altas tasas de acceso, casi al 100%, es muy difícil seguir creciendo, ¿no? Claro. Pero sí se han dado desde el 2000 en estos países más atrasados mejoramientos importantes en el acceso, que no son para descartar, digamos. Y esto tiene que ver un poco con políticas de universalización del acceso a la educación, con quizás un replanteamiento de lo que es la educación dentro del desarrollo en la región, quizás tiene que ver con algún viraje político, o tú piensas que también tiene que ver con la situación económica de los países en las últimas décadas. Sí, tiene que ver con muchas cuestiones. Una es una cuestión demográfica, donde naturalmente la población va presionando cada vez más por que sus niños estén en la escuela, ¿verdad? Claro. Eso no se puede negar, no es que eso está ahí. Las familias, en general, no hay ninguna familia que que decida no enviar a su niño a la escuela, al no ser que sean por cuestiones económicas. Hoy por hoy el tema de la universalización y la obligatoriedad, sobre todo de la escuela primaria, es algo que está ahí, que existe. Lo que ha tenido la ventaja de la región nuestra con respecto a otros países es que una gran preponderancia de la educación pública, que desde mediados de los 90 la educación pública ha sido importante en América Latina, y eso para promover mayor participación es un hecho fundamental, porque las familias no tienen que pagar para que sus niños vayan a la escuela. Esto no es así en otras regiones. En África, por ejemplo, incluso para ir a las escuelas primarias, los niños debían pagar unos costos de matrícula o para acceder a la primaria pública. Esto no es así. Nuestra región ha tenido una gran preponderancia de la educación pública. Pero obviamente cuando hay periodos de crecimiento económico, eso facilita al crecimiento o a la mayor participación en la educación, normalmente porque ya sea que las familias no necesitan que sus niños contribuyan financieramente con el mantenimiento del hogar, eso sobre todo a nivel secundario, pero a su vez los gobiernos, aunque nuestra región no tenga las tasas más altas de inversión en educación, el hecho de que haya un crecimiento económico, eso ayuda a que el financiamiento educativo pueda ir, al menos no disminuya. Claro. Eso también es bastante preponderante. Claro, el impacto es muy positivo. Y ahora en cuanto a lo que hace UNESCO a través del GMR, que es un programa de monitoreo de educación en las distintas regiones del mundo, América Latina, en cuanto a estos indicadores internacionales estándares, según tu opinión, ¿cuáles son las áreas que son más fuertes o las más débiles y preocupantes de la región? Bueno, el GMR, que es el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, sí utiliza indicadores estandarizados para comparar el desarrollo educativo en todas las regiones. Como yo ya te decía, América Latina está bastante bien en cuanto al acceso a nivel primario.
ha habido bastantes avances desde el 2000 en el acceso al nivel a la educación preprimaria, a la educación infantil. Eso ha sido bastante remarcable, digamos, comparado con otras regiones, incluso con países en desarrollo. La región ha crecido bastante en la educación infantil. Obviamente este es un nivel donde es muy heterogéneo. Hay países donde los niños solamente están obligados a asistir a un año de educación preinfantil, mientras que otros requieren 4 años, ¿no? Pero en eso ha habido avances importantes. En cuanto a las tasas de acceso al nivel secundario, hay mucha variación, a diferencia del nivel primario. Hay países donde hay tasas altas del 60%, que son tasas similares a otros países desarrollados, y hay otros países donde solamente un tercio de la población logra, en edad escolar, logra acceder a la educación secundaria. O sea, la educación secundaria es un área de prioridad para la región. O sea, no estoy planteando abandonar la educación primaria, porque obviamente la educación primaria es requisito para un buen nivel secundario, pero hoy por hoy las preocupaciones se han transferido más al nivel secundario en cuanto al acceso. Y después hay disparidades al interior de cada país, que esto es algo compartido con muchos países, incluso desarrollados, donde las disparidades existen. ¿Qué más? El tema sigue siendo la calidad. Y en cuanto a algunas áreas positivas, digamos que a nivel mundial, cuando se comparan la paridad de género, la región está en promedio bastante bien. Esto quiere decir que las niñas, tanto como los niños, acceden a nivel primario o secundario. Esto no se da así en otras regiones del mundo. Hay muchísimas diferencias de género. En términos de acceso. En términos de acceso y en términos de calidad. En los resultados de las pruebas de aprendizaje, en general, a nivel mundial, el niño tiene mejores resultados en matemáticas y muchas niñas en lenguas, ¿no? En la región hay que mirar con detalles la cuestión de paridad o de rendimiento, de diferencia de género, depende mucho del grado en donde se hayan desarrollado los tests, del tipo de disciplina, ya sea matemática o lenguas diferentes, ciencia, pero en general no son tan grandes las diferencias de género. Lo que es más difícil de evaluar son las cuestiones que tienen que ver con la igualdad. O sea, ¿qué es lo que pasa en el aula, verdad? Las posibilidades de aprendizaje que tiene una niña versus en comparación con los niños. Hay estudios, y esto no solo para América Latina, pero hay estudios que, por ejemplo, indican que dentro del aula los maestros, si bien son maestras mujeres, les hacen preguntas más desafiantes a los varones que a las mujeres. Esos son estudios más cualitativos y no son difíciles de generalizar, pero en ese probablemente haya cuestiones que trabajar todavía, ¿no? Claro. Bueno, Paula, no sé si tienes algún otro comentario, alguna otra idea que compartir con nosotros en Asuntos del Sur y con el resto de la región. No, para cerrar, creo que me parecería importante destacar que al menos en la última década el financiamiento educativo ha ido incrementándose, que esto es algo positivo para procesos de mejoramiento en educación, tanto del acceso como de la calidad.